usos verbales griegos en los versículos que ya vimos, en el 1 y en el 2. Y 2, que todas las cosas, una a una, sin ninguna excepción, fueron creadas por Él. El 4 nos dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No dice a través de Él, sino en Él estaba la vida. O sea, precisamente porque estamos diciendo esto, porque los testigos de Jehová, como ya les dije, modificaron la escritura para que se pudiera entender lo que ellos proclaman, ¿verdad? Que Cristo no es Dios, y sin embargo van cambiando algunos aspectos de lo que el griego dice, y es por eso que es muy fácil que la gente se convenza de que lo que dicen ellos es cierto. Pero Juan dice que en Él estaba la vida, no a través de Él. En sí, en Él estaba la vida. La cláusula "en Él estaba la vida" significa que desde toda la eternidad y a través de la antigua dispensación, la vida residía en el Verbo. Por ello el mejor texto tiene "estaba" y no "está". La vida estaba. O sea, desde un principio, no de que ya estuvo y dejó de estar. No, la vida estaba con Él desde un principio. Cuando la vida se manifiesta, se llama luz, ya que la característica de la luz es precisamente resplandecer. Desde la caída, aquella luz fue anunciada a los hombres. La humanidad se caracterizaba por las tinieblas, por la maldad y el odio, todo lo cual es opuesto al amor y a la luz. Durante la antigua dispensación, se proclamó a los hombres el amor y la verdad de Dios. Amor y verdad son sinónimos de luz. Por supuesto que no debemos limitar el significado del término luz a estos dos atributos únicamente. Estos más bien representan todos los atributos de Dios, y en la obra de salvación todos los atributos divinos se mostraron, fueron proclamados a todos los hombres pecadores. El versículo 5: "Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron". Tenemos que observar el cambio en el tiempo, de imperfecto a presente. No solo brillaba la luz a través de toda la antigua dispensación, sino que aún continúa brillando. Y las tinieblas, y la luz en las tinieblas resplandece, no resplandecía, resplandece, sigue siendo algo continuo. Por otra parte, aunque el Verbo, que es Cristo, es aquel en el cual reside la vida y por el cual esta se presenta alumbrando como luz, Él también es llamado luz. Él es la luz del mundo, recordemos. Las tinieblas, a las que el evangelista hace referencia, tienen un significado concreto. Se refieren a la humanidad caída y entenebrecida por el pecado y la incredulidad. Es evidente que las tinieblas no se comportan meramente de modo negativo, por el contrario, odian la luz. Esto se refiere a toda la humanidad contemporánea y contemplada como poder hostil que resiste activamente la luz y rehúsa aceptarla. El hombre malo muchas veces se rehúsa a aceptar la luz. Hoy en día vemos eso. Nos encontramos aquí frente a la absoluta antítesis entre la luz y las tinieblas, el reino de Dios y el mundo, y entre Cristo y las fuerzas del maligno. Vamos desglosando uno por uno los versículos, porque como les decía, en realidad esta parte, este prólogo de Juan, es realmente muy importante y es lo que da cabida a todo lo que se ve después en este evangelio. Los versículos del 6 al 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquí se presenta al Bautista. Hablaremos del Bautista. Cuando hablemos de Juan estamos hablando del apóstol que hizo el libro, y cuando hablemos del Bautista estaremos hablando de Juan, que era el que estaba anunciado para que enderezara el camino del Señor. Se presenta entonces al Bautista como un ejemplo del constante resplandor de la luz. Por esta referencia al heraldo del Señor, se ve otra vez claramente que el escritor está hablando de la luz, no de la razón o de la conciencia, sino del amor y la verdad de Dios
concentrados en Jesucristo. Es decir, se refiere a la luz de la salvación. Las tinieblas eran tan inmensas que Dios tuvo que enviar a un mensajero para señalar a la luz. Pero claramente, Él no era la luz. Era un testigo por medio del cual se creería en Jesús. La intención del Bautista era que todos aquellos que oyesen su testimonio abrazaran a Cristo por medio de una fe viva. El versículo 9 nos dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Hay en ocasiones es muy bueno revisar sobre todo cuando manejamos Reina Valera 1909, que tiene una sintaxis y un vocabulario que ya no se usa 108 años después. Es bueno a veces revisar también otras versiones. Recordemos cuando hablamos desde la introducción a la teología, que no nos debemos de casar con una sola traducción, porque definitivamente nos vamos a quedar con algunas dudas. Y lamentablemente, aunque Reina Valera, sobre todo 1909, es muy rica y muy bella en su lenguaje, en su sintaxis, en su poesía, definitivamente el vocabulario y la sintaxis de la traducción muchas veces nos deja dudas. Una de las pequeñas dudas que nos pueden quedar es leyendo este versículo en la versión 1909. Entonces, porque parecería decir: aquella luz verdadera alumbra a todo hombre que viene a este mundo, así dice. Entonces, no nos queda muy clara la idea. Esta luz ilumina a todo hombre. Y miren, entre las diversas interpretaciones que se han dado y que debemos considerar en este versículo, están estas. 1. Cristo, que es la luz, concede realmente iluminación espiritual en el sentido más alto y pleno de la palabra a todo ser humano que habita en la tierra, sin ninguna excepción. 2. Cristo concede esta iluminación espiritual, la cual renueva tanto el corazón como la mente a todo hijo del pacto, sea elegido o no. Algunos la vuelven a perder. 3. Cristo concede esta bendición suprema a todo hombre que es salvo, en el sentido de que ninguno de los salvos recibe esta iluminación de ninguna otra fuente. 4. Cristo derrama sobre todo ser humano, sin excepción, la luz de la razón y de la conciencia. Y 5. Cristo ilumina a todo hombre que oye el Evangelio, es decir, imparte un cierto grado de comprensión en los asuntos espirituales, que no necesariamente es la salvación, a todos aquellos a cuyos oídos y mentes llega el mensaje de la luz. La mayoría, no obstante, no responde favorablemente hasta este llamado de Jesús. Muchos de los que tienen la luz prefieren las tinieblas. Algunos, sin embargo, debido completamente a la gracia y soberana salvación de Dios, reciben la palabra con la debida actitud de mente y corazón y obtienen la vida eterna. Pero miren, de estas 5 interpretaciones que se han dado a lo largo de la historia y que son de las más conocidas, la A y la B se pueden rechazar de inmediato. El cuarto evangelio enseña una expiación limitada. No todos son salvos, pero todos los que lo son permanecen en este estado. O sea, recuerden que ya hablamos de eso, la salvación no se pierde, ¿sí? Pero ya comentamos que la salvación no es nada más una cosa de que ya me gané ahorita y a lo mejor la pierdo con el paso del tiempo. La salvación me la estoy ganando. Ya comentamos este tema alguna vez. Aunque algunos estudiosos apoyan la interpretación de la última, ciertamente enseña una parte de la verdad que no podemos negar, no creemos que este contexto o en cualquier lugar del Evangelio de Juan en que se usa el término luz, se haga referencia específica a la luz de la razón y la conciencia. La posición que la mayoría acepta es que la luz de la que Juan habla es la vida de Dios en Cristo y por tanto Cristo mismo, hecha manifiesta al mundo por la predicación del Evangelio. Así que los únicos criterios defendibles son el tercero y el quinto. Y de estos dos, lo es más el último por estas razones. 1.
Esta explicación armoniza con el contexto que le sigue. Recordemos que siempre tenemos que ver el contexto de la escritura. Ahí observamos que también los versículos 10, 11 y 12 hacen referencia a un círculo más amplio y también a uno más restringido, en los cuales opera todo este evangelio. Así en el versículo 10 vemos a Cristo en medio de una humanidad que no lo reconoce, y en el 11 se representa como habiendo venido a su propio hogar, pero sin que su propio pueblo le recibiera. Entonces hay sin embargo excepciones, como lo indica el versículo 12, que algunos hombres que reciben la luz sí la han aceptado. Y segundo, esta explicación también armoniza con el contexto precedente. Podemos ver los versículos 4b y 5, en donde dice, y esa vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no lo aceptaron. Entonces esta interpretación concuerda bien con pasajes similares de este mismo evangelio. Ahora debemos dejar que el escritor nos explique su propia fraseología. Por ejemplo, vamos a verla en los versículos 3:19 y en el 12:46 encontramos esta explicación. Y este es el juicio, que la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Está en el 3:19. Y en el 12:46 Jesús dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, con estos contextos podemos entender más ese versículo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? La luz realmente es para todos. Sin embargo, aquellos que les gusta permanecer en tinieblas, por supuesto, no la van a reconocer. No es lo mismo como la luz del sol, ¿verdad? Que nos da todo el día y da a todo el mundo, aunque uno no la quiera, ahí está. No la podemos rechazar, esa no la podemos desaparecer. Pero la luz con la que Juan nos habla acerca de Jesús, esa, lamentablemente, sí la rechazamos. Y este último criterio que estamos hablando está en perfecta armonía con lo que nos dice el escritor de Hebreos en 6:4, que nos dice en donde este verbo iluminar, en donde este verbo dice que la luz nos ilumina, dice que se dio subsecuentemente y los que recayeron no pueden ser renovados para arrepentimiento. Entonces, por consiguiente, Hebreos 6:4 nos enseña claramente que existe una iluminación que no conduce necesariamente a la salvación. Entonces, esa luz no es necesariamente la que nos conduce a la salvación. ¿Sí? Bueno, versículos 10 y 11. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino, no a los suyos, a lo suyo, ¿verdad? Esta cláusula, y ahorita decimos algo más de esto, esta cláusula y el mundo por él fue hecho, se añade para mostrar que el mundo debía haber reconocido a Cristo, la luz, pero en su lugar se menciona una realidad patética. El mundo no le conoció. El mundo al que Cristo, la luz, vino, es representado por Israel, que era como un círculo pequeño dentro de otro más amplio. Porque el pueblo de Israel era en un sentido muy especial posesión de Dios. Cristo vino a su propio hogar, pero su pueblo no lo recibió. El mejor comentario de esta tragedia que aquí se cita se encuentra en Isaías 1, 2 y 3, en donde dice, oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El versículo 12 da, después de esta respuesta tan patética que encontramos en el 11, da una situación completamente distinta, que es la que nosotros podemos, la que nosotros seguimos, la que nosotros hemos seguido. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
de ser hechos hijos de Dios. En otras versiones dice de llegar a ser hijos de Dios. Y tal parece que esa traducción da una idea todavía mejor de lo que este versículo trata de darnos a entender. Aunque el mundo y su representante, el pueblo judío, rechazaron al Salvador, algunas personas lo aceptaron. Esas personas reciben el mayor favor espiritual sin consideración de nacionalidad o ascendencia física. Así pues, la mencionada expresión significa cualquiera, sea judío o gentil. Al judío le era difícil comprender que en la nueva dispensación ya no existen privilegios especiales basados en relaciones físicas. Y Juan se da perfecta cuenta de esta inclinación judía, como repetidamente lo indica en su evangelio. No es pues de extrañar que Juan se detenga en esta gran verdad y la desarrolle con cierto detalle en el versículo 14. A todos los que lo aceptaron, es decir, todos los que lo recibieron, reconocieron y dieron bienvenida a la luz, a todos los que le siguen unidos a él por medio de una fe viva en su nombre, a estos les dio, y siempre será un don de la gracia soberana de Dios, derecho de ser hechos, o como les decía, una mejor traducción, de llegar a ser hijos de Dios. Porque ¿cómo hemos de interpretar el que los creyentes lleguen a ser hijos de Dios? ¿Acaso no es cierto que son hijos de Dios tan pronto y en un sentido incluso antes de aceptar conscientemente a Cristo? Pero esta transformación, aunque empieza con un acto instantáneo de Dios, es no obstante un proceso gradual. Todo el cristianismo lo es, un proceso gradual. En principio, uno llega a ser hijo de Dios en el mismo momento en que la vida de lo alto entra en el alma. Ahora somos hijos de Dios. Pero la suprema realización de este ideal ha sido reservada para el futuro en que, libres de toda impureza, la vida de Dios, su santidad y su amor se hará completamente manifiesta en nosotros. Si se entiende esto, será claro por qué Juan dice, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y alguien podrá decir, bueno, ¿y entonces no somos hijos de Dios ya? Bueno, creo que lo que estamos comentando ahorita es eso nos tiene que dejar sin dudas, ¿sí? ¿Sí? El hecho de que Dios me limpie y que me diga, ahora sigue la santidad, me está diciendo precisamente eso, ¿verdad? Viene todo ese proceso para que yo pueda ser adoptado como hijo de Dios. Híjole, durante todos los años, sí, ya soy llamado hijo de Dios, pero en realidad toda esa plenitud la tengo que alcanzar conforme mi vida vaya transcurriendo y yo siga los pasos del Señor. El versículo 13 habla de estos que llegaron a ser llamados hijos, que tienen el derecho de ser hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Miren, recordemos que la Biblia tiene muchos hebraísmos, ¿sí? Muchos, como podríamos decir, a lo mejor muchos, no dichos, pero sí muchas formas específicas de hablar en el idioma en el que se escribió originalmente. Y ya dijimos el hebreo y el griego, ¿verdad? Entonces tiene muchos hebraísmos, tiene muchas partículas griegas que en ocasiones no se pueden traducir de una manera real, de una manera textual. Entonces, un arameísmo o un hebraísmo es llamar al hombre carne y sangre. Entonces, muchas veces nos gustan esos términos, ¿verdad? No te lo dijo carne ni sangre. Lo que quiere decir ahí es, no te lo dijo ningún hombre. Claro que nosotros lo tomamos así y queremos a veces desempañar lo que carne y sangre quiere decir y le damos un montón de interpretaciones e ideas que con el solo hecho de decir, como aquí dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, estos no son hijos de Dios simplemente porque nacieron de un hombre. Eso es lo que nos dice.
Entonces, los creyentes no somos hijos de Dios por causas físicas o biológicas. El que tuvo un ejemplo de eso fue Nicodemo, ¿verdad? ¿Cómo puedo volver a nacer de nuevo? ¿Tengo que entrar en el vientre de mi madre? Entonces ahí es lo que nos está diciendo, ¿verdad? No somos engendrados como hijos de Dios nada más porque nacimos, porque tenemos un padre y una madre, sino porque hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y entonces a partir de ahí empieza esta situación de que podemos llegar a ser hechos hijos de Dios. El versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta afirmación, fue hecho carne, tiene aquí un significado muy especial. No fue hecho en el sentido de cesar lo que era antes. O sea, fue hecho porque no lo era, pero no quiere decir que dejó de ser lo que era antes. Y muchos es lo que piensan. Esas son las herejías que se tenían que estar atacando y que definitivamente seguimos atacando hoy en día. El verbo asume la naturaleza humana sin dejar la naturaleza divina. Juan insiste en todo momento, contradiciendo a los herejes de aquel tiempo y de este tiempo, que las naturalezas divina y humana de Cristo se unieron completamente sin llegar a fundirse. O sea, no es que no se reconozca en dónde empieza una y dónde termina la otra. Definitivamente Él tiene las dos naturalezas. El Evangelio enseña que la naturaleza humana de Jesús es verdadera. Y aquí están todos los versículos que necesitamos para verlo. La relación de las dos naturalezas entre sí siempre será un misterio muy por encima de nuestra comprensión, pero seguramente nunca se encontrará una fórmula más adecuada que la que se halla en el credo de Calcedonia. Recordemos que hoy en día denostamos mucho a la iglesia, a la institución llamada iglesia, la oficial, la católica, sí, por toda la serie de errores que tienen, pero muy al principio, definitivamente la iglesia era de los que creían en Jesús. Recordemos eso, ¿verdad? Ya se empezó a ir hacia ideas equivocadas desde que se inició el decreto de Constantino. El credo de Calcedonia dice, nosotros pues, siguiendo a los santos padres, todos de común acuerdo, enseñamos a los hombres a confesar al solo y único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en divinidad y perfecto en humanidad. Y Él debe ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, inmutables, indivisibles, inseparables, sin que tal unión elimine en modo alguno la distinción entre las naturalezas, antes bien, preservando la propiedad de cada una de ellas y concurriendo en una persona y una subsistencia, no partida o dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo unigénito de Dios, el Verbo, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio han declarado acerca de Él, y el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado y el credo de los santos padres nos ha transmitido. Obviamente aquí habla de los santos padres, ¿verdad? No nos asustemos con este tipo de cosas. Los santos padres pues fueron los primeros padres de la iglesia de los que hemos ya hablado normalmente, ¿verdad? Que se les ha llamado santos, bueno, no nos pasa nada. La idea de que habitó entre nosotros es que el Verbo eterno que asumió la naturaleza humana plantó su tienda por un tiempo entre los hombres y vivió entre ellos. De hecho, eso es lo que el texto griego da esa idea, ¿verdad? Y puso su tabernáculo entre nosotros. Recordemos que en el Antiguo Testamento la Shekinah, la gloria de Dios, bajaba al tabernáculo. Entonces, era el lugar donde Dios se posaba. Entonces, la idea griega es esa, ¿verdad? Y puso su tabernáculo entre nosotros. Durante este mismo periodo, nosotros, dice así el evangelista, es decir, Juan y los testigos oculares, vimos su gloria, nosotros vimos su gloria, ¿verdad? Lo está diciendo Juan de él y de los testigos que lo vieron.
Entonces, este verbo vimos indica una visión cuidadosa y deliberada que intenta interpretar su objeto. Se refiere desde luego a la vista física y, sin embargo, siempre incluye algo más. Un escrutinio cuidadoso, una contemplación e incluso un asombro. Este verbo describe la acción de uno que no mira distraídamente, ni tampoco observa rápidamente, ni necesariamente percibe en forma comprensiva tampoco. Lo estudia así, contemplándolo y considerándolo detenidamente. Así, mientras Jesús anduvo entre los hombres, el ojo y la mente del evangelista y de otros testigos reposaron sobre el verbo hecho carne hasta que, en cierto modo, penetraron en el misterio, es decir, vieron su gloria, el esplendor de su gloria y la majestad de su verdad manifestado en todas sus obras y en todas sus palabras. Por consiguiente, la gloria en que Juan y otros habían fijado su mirada con adoración es la posesión natural y propia de aquel cuyo nombre, según Juan aquí, es el unigénito del Padre. O sea, lo que ellos vieron fue la plenitud de Cristo. Y los últimos 3 versículos de lo que es llamado el prólogo, del 15 al 18, nos dice que Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí, con estos versículos, termina lo que es el prólogo, pero termina también lo que se ha llamado la versión teológica del Evangelio. Jesús, aquí nos muestra, Juan nos muestra aquí que Jesús sobrepasa a Juan el Bautista. Y los lectores de aquel entonces de Asia Menor necesitaban que se les estuviera recordando siempre esto. Alguna vez se tomó a Juan el Bautista como algo más grande. Entre los dos, entre Cristo y Juan, existe la diferencia que hay entre lo infinito y lo finito, lo eterno y lo temporal, entre la luz del sol y la que refleja la luna. Y esto es exactamente lo que el mismo Bautista había confesado, como indica en el versículo 15. También se continúa con el pensamiento del versículo 14, donde se había confesado la plenitud de Cristo. El escritor refuerza ahora, añadiendo que él y con él todos los demás creyentes habían experimentado los benditos frutos de esta plenitud. Habían recibido gracia sobre gracia, tan y como lo seguimos recibiendo nosotros ahora. Como corroboración del pensamiento del versículo 14, que el unigénito se caracteriza por una plenitud de gracia y de verdad, leemos esto: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por primera vez se da su nombre completo ahí en el Evangelio según Juan. No había nada de malo entre la ley moral y ceremonial. Era de carácter preparatorio. Dios se la había revelado al mundo por medio de Moisés. Esta ley revelaba la condición perdida del hombre y también prefiguraba su liberación. Pero había 2 cosas que la ley como tal no podía suministrar al hombre: la gracia para perdonar a los pecadores y ayudarlos en sus momentos de necesidad, y la verdad, esto es, la realidad a la cual señalan todos los tipos que vemos en el Antiguo Testamento. Recordemos, más que nada, los sacrificios. Cristo, con su obra, proveyó ambas cosas: el perdón y la verdad. Él mereció la gracia y cumplió lo que todos los tipos en el Antiguo Testamento anunciaban. No solo había dado Dios la ley por medio de Moisés, sino que además había tenido el privilegio de hablar con Dios cara a cara. Eso lo leemos en el libro del Éxodo, ¿verdad? Sin embargo, ni siquiera Moisés llegó a ver a Dios, es decir, no llegó a conocer a Dios en toda su plenitud. Observemos también el orden de las palabras que dicen: a Dios nadie lo llegó a conocer en su plenitud. A Dios, perdón, nadie lo vio jamás. Nosotros no vemos a Dios mismo, sino a su revelación en Jesucristo. Los mejores y más antiguos manuscritos confirman que el texto debiera decir el unigénito de Dios,
en lugar del unigénito Hijo. No, el unigénito Dios en lugar del unigénito Hijo. Puesto que el concepto Dios implica eternidad, es evidente que la expresión el unigénito Dios debe referirse a la filiación trinitaria de Cristo. Recordemos que hablamos muchas veces acerca de lo que los teólogos de la Iglesia Católica nos escriben. O, bueno, o que algunos teólogos también protestantes hablan acerca de la Trinidad. No tengamos miedo de eso, por favor, no vayan a apagar la computadora diciendo que ya estamos hablando de Trinidad, pero recordemos que tenemos que entender que la Biblia nos habla de que Dios se ha manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y esas manifestaciones muchos le han llamado la Trinidad. Entonces, a veces la manera que mejor se podría entender es precisamente hablando así. No son tres personas distintas, ¿verdad? Son tres manifestaciones de Dios. Y por supuesto se manifestó Dios como Hijo. El Hijo, Cristo, el Dios. Aquí, como les decía, se acaba lo que se ha llamado el prólogo, todo este concepto teológico de lo que es Jesús. Vamos a ver ahora un poco más, menos detalladamente, ya no versículo por versículo, pero vamos a ver qué más tiene el capítulo 1. De los versículos 19 al 28 encontramos que este es el testimonio de Juan y que los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran a él: ¿tú quién eres? ¿Eres tú Elías? ¿Eres el profeta? Y si tú no eres el Cristo, ¿por qué bautizas? Entonces, realmente lo vemos así de una manera muy somera, pero tiene realmente mucha importancia estos versículos. El tema de estos párrafos es específicamente el testimonio de Juan el Bautista con relación a Cristo, y hace ver, a su vez, que este testimonio descansa sobre una revelación divina. Juan el Bautista había hecho su primera aparición en público en el verano del año 26 de nuestra era. Algunos eruditos han llegado a estas conclusiones, ¿verdad? No sabemos si realmente era el año 26 o era otro año, pero en fin, la fuente nos dice que era el año 26, pues así lo tomaremos, sin que en realidad pensemos que esto ya es la última palabra. Su forma austera de vivir, su predicación severa y su insistencia en el hecho de que incluso los hijos de Abraham tienen necesidad de un arrepentimiento absoluto y de limpieza espiritual, simbolizados por el bautismo, causaron una profunda conmoción entre la gente. El evangelista nos dice lo que ocurrió en un periodo de 4 días sucesivos. Entendemos que en el primero de aquellos 4 días, los judíos enviaron una delegación para investigar a Juan. Aunque no se dice exactamente la razón, es fácil suponer que sin cesar llegaban al Sanedrín informes sobre aquel nuevo predicador y sobre el revuelo que había levantado. Vemos que en aquellos tiempos se habían levantado varias personas diciendo que eran el Mesías, que eran el Cristo. ¿Sí? La mayoría desapareció y sus seguidores con él. Es probable que el rumor también sugiriera que él se trataba del Mesías. También se hablaba de su impresionante método de guiar al arrepentimiento, pronunciando grandes amenazas sobre los impenitentes y del hecho de que bautizaba a los judíos, como si ellos, los hijos de Abraham, también tuvieran necesidad de arrepentimiento y limpieza. Era una cosa que en el Sanedrín había levantado mucha ámpula, O sea, ¿cómo que está bautizando judíos? Si los judíos somos hijos de Abraham, así le dijeron a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham, ¿verdad? No necesitamos nada. Así pues, entonces se organizó un comité para investigar, porque de seguro habían llegado informes de que este iniciador de un avivamiento había dicho algunas cosas desagradables sobre los fariseos y los saduceos. Eso lo vemos en Mateo, recuerden. Un falso Mesías podía causar mucho daño. ¿Y acaso no era la obligación de los venerables miembros del Sanedrín denunciar a los falsos profetas y presuntos Mesías y velar por los intereses religiosos
de Israel, como les decía, en aquellos tiempos ya se habían levantado otros hombres que decían ser el Mesías. Juan les contesta con la cita de Isaías, ¿verdad? Soy aquel que viene a enderezar el camino del Señor. Y esta respuesta tiene un doble propósito. Primero, indicar quién es Juan el Bautista y así contestar a la pregunta que se le había hecho y también hacer una sincera invitación al arrepentimiento. O sea, él les dice esta cita para mostrarles que él no era el Mesías, era el que preparaba el camino, pero también para estarlos invitando a lo que él invitaba a todo su público, a arrepentirse. Cada miembro de la delegación que fue a preguntarle, y aún cada miembro del Sanedrín que iba a recibir ese informe, tenían que enderezar el camino para que el Señor entrara. O sea, no era nada más de que iba a llegar alguien, todos tenían que enderezar el camino. La metáfora que aquí vemos implica que un rey que está a punto de visitar una provincia de su reino, cuando un rey estaba a punto de visitar a su pueblo, se le tenía que preparar el camino para que entrara en la región sin dificultades ni obstáculos. Esa entrada triunfal de Jesús dice demasiado de lo que realmente se hacía, ¿verdad? En el camino salen los jóvenes a recibirlo. Eso es preparar el camino del Señor. Lo que Bautista quiere decir entonces a los judíos, incluyendo a los miembros del comité de investigación, es que deberían enderezar el camino del Señor que conduce a sus corazones. Esa es la idea que tenemos que recibir cuando Juan está diciendo estas cosas. Ahora, lo que le molestaba a aquellos sacerdotes que estaban interrogando al hijo de un sacerdote, recordemos que Juan es hijo de un sacerdote, bueno, ¿verdad? No era tanto la predicación como el hecho de que bautizaba. Los sacerdotes que pretendían saberlo todo acerca de los lavamientos, desde luego, no estaban de acuerdo con lo que Juan hacía. Sabían ellos que no cualquiera podría administrar los ritos de la purificación. Después de todo, ¿no era la limpieza del pueblo una acción eminentemente mesiánica? Según pasajes, por ejemplo, que están en Ezequiel. ¿Por qué pues entonces Juan bautizaba si él no era ni el Mesías ni la clase de precursor que ellos estaban esperando? Pero Juan, cuando les dice yo bautizo con agua, hace resaltar que existe una enorme diferencia entre lo que él está haciendo y lo que el Mesías tendría que hacer. Todo lo que Juan puede hacer es administrar la señal, el agua. El Mesías, y solo el Mesías, puede derramar todo lo que esto significa, el poder purificador del Espíritu Santo. El Mesías ya ha llegado, es la respuesta que da Juan. Él ya está entre nosotros, pero no lo conocen ustedes. Él está en medio de ustedes, es decir, pertenece a su propia generación, les está diciendo eso. Y está a punto de empezar su tarea pública como el sucesor de Juan. De hecho, él ya ha sido bautizado y sin embargo no lo conocen y ni siquiera parecen ocuparse de él. Estos hombres investigadores, en su celo por denunciar a los falsos mesías, han llegado a ignorar al verdadero. Este Mesías, no obstante, es tan glorioso que el Bautista se considera sin importancia al compararse con él. De hecho, Juan se considera, según la respuesta que les da a estos hombres, indigno de prestarle aún el servicio más humilde a este hombre de Galilea, como sería el arrodillarse ante él para desatarle la correa de sus sandalias, quitárselas y lavarme los pies. Recordemos que esto de lavar los pies era la función de un criado. Y sin embargo, Juan en su respuesta les hace entender que él ni siquiera podría llevar este servicio. Y no tanto para nombrar la bajeza de él, sino para nombrar la grandeza de Jesús. En otros pasajes, del 29 al 34, viene otro día en donde Juan ve a Jesús que venía a él, y entonces es cuando dice, he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Una de las mejores traducciones, tal parece, que es que está quitando el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que está quitando el pecado del mundo. Ahora, ¿acaso no era cierto que con la sumisión voluntaria al rito del bautismo que hizo Jesús y con su victoria sobre Satanás en el desierto frente a la tentación, él ya había comenzado su obra de tomar vicariamente sobre sí mismo la maldición de la ley y de prestar obediencia perfecta? ¿Y acaso no estaba con estos mismos actos y con los que habían de seguir ya quitando el pecado del mundo? Miren, a veces leemos los evangelios, leemos los pasajes similares y pensamos que todo se está dando en un mismo tiempo. ¿Sí? Mateo menciona el bautismo de Jesús, lo hizo Juan. Pero inmediatamente después del bautismo y que llega el Espíritu Santo a Jesús, se va al desierto y es donde sufre las tentaciones. Entonces aquí cuando Juan lo ve y le dice, he aquí el Cordero de Dios, tenemos que suponer que todo esto ya sucedió, porque si no, entonces se estarían contradiciendo Mateo y Juan por lo pronto. Entonces es por esto que aquí vemos que lo que dice Juan ya está quitando el pecado del mundo. Pero en fin, nos quedamos también con la traducción de que quita el pecado del mundo, o sea, Él es el que lo viene a quitar. Pero en ese momento se supone que Jesús ya estaba actuando. Híjole, hermanos, yo espero no llevarme muchos minutos más, ¿eh? Juan habla en tiempo pasado de cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Aquí el evangelista parece dar por sentado que los lectores ya conocen los sinópticos en donde este hecho ya se relató. Entonces, por eso que nosotros tenemos que entenderlo de la misma manera en que Juan trató de darlo a entender. Y omite informar a sus lectores con claridad que este acontecimiento tuvo lugar cuando Jesús fue bautizado. Otro pasaje, del 35 al 42. El siguiente día otra vez estaba Juan y estaban dos de sus discípulos, Andrés y uno que no se menciona, pero que siempre se ha entendido que es precisamente Juan el apóstol, que es el que escribe esto, ¿verdad? Este es el tercer día de los 4 ya comentados, de los versículos 19 al 51. Como en los anteriores, Juan el Bautista se encuentra en un lugar destacado cerca del Jordán y sigue dando su testimonio acerca de Jesús. Sin embargo, mientras que un día anterior se había dirigido a una multitud que no sabemos quiénes eran, en este día está con 2 de sus discípulos, Andrés y posiblemente Juan. En tanto que el día anterior el testimonio del Bautista no había provocado ninguna respuesta activa por parte de estos 2 discípulos, hoy en ese día estos 2 hombres dan el paso decisivo que recordarán por el resto de sus vidas. Estos le preguntan a Jesús a dónde se aloja, sugiriendo claramente que desean ser invitados. Él les dijo, venid. La contestación fue mejor de lo que ellos esperaban. Después Andrés encuentra a su hermano y lo lleva ante Jesús, quien literalmente lo observó o lo examinó y haciendo uso de su oficio profético, mira hacia el futuro y lo que ve no es al impulsivo Simón que ahora tiene enfrente de él, sino al estable Cefas en arameo o Pedro en griego, es decir, este nombre quiere decir piedra. Por lo tanto, Jesús predice lo que la gracia divina realizará en el corazón de este discípulo. Hoy te llamarás Cefas o te llamarás Pedro, ¿verdad? Ya dijimos, uno es arameo, el otro es griego, ambos quieren decir piedra. Los siguientes versículos del capítulo 1, los últimos, nos habla de que empieza diciéndonos que el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de la misma ciudad de Andrés y Pedro, que es Betsaida. Betsaida quiere decir casa de pesca, algunos dicen que quiere decir casa de misericordia. Podemos suponer que Andrés y Pedro ya habían hablado con su amigo y paisano acerca de Jesús.
Posiblemente los tres habían venido al bautismo de Juan, o sea que Juan los bautizara. Jesús le dijo a Felipe, sígueme. Se implica aquí claramente que este mandato fue obedecido, de manera que Felipe se convirtió en un discípulo del Señor. Este nuevo discípulo halla a su vez a Natanael, que era de Caná. No se sabe exactamente si había varias ciudades que se llamaban Caná. El chiste es que la Biblia nos dice que ahí era Caná. El Natanael del cuarto evangelio posiblemente es el Bartolomé de los sinópticos. Hay algunas etimologías en los nombres que tal parece que quiere decir que es el mismo. A veces uno no entiende cómo. Natanael, Bartolomé son dos nombres distintos, ¿verdad? Pero en fin, tal parece que hay una situación en los nombres que quiere decir que es el mismo hombre. Lleno pues de entusiasmo, Felipe exclama a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribieron tanto Moisés en la ley y los profetas, todo esto del Antiguo Testamento. Hasta aquí, Felipe está declarando una gran verdad, pues Moisés y los profetas no pueden ser comprendidos a no ser que se vea a Cristo en ellos. Si no se percibe esto, el Antiguo Testamento seguirá siendo un libro cerrado, pero en cuanto se comprende esta realidad, las Escrituras se abren. Sin embargo, Natanael no cree que de Nazaret pueda salir algo bueno, fue lo que dijo, por lo que Felipe lo toma y lo lleva ante Jesús. Del pequeño diálogo que se da entre ellos podemos afirmar que la confesión de Natanael se debe leer a la luz de la revelación del conocimiento sobrenatural que descubrimos en el contexto inmediato. Para él, en el momento de pronunciar esta exclamación, Jesús era nada menos que el